Como no tenemos en este caso la fórmula de nuestro combustible, pues ahora voy a sacar directamente mi ecuación. Bueno, puede ser la teórica y la práctica directamente, pero en función de la base de cálculo. Es decir, ya no lo voy a hacer hacia un mol. Lo puedo hacer hacia un mol sin ningún problema. Pero para evitar problemas en cuanto al cálculo de las masas, que es lo que a mí me va a interesar, pues justamente yo lo voy a hacer así. Ahora, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular la masa de aire teórico, la masa de oxígeno teórico, la masa de oxígeno práctico, la masa de los gases de combustión, todo esto, ¿no? Todo, la ecuación de combustión teórica, la ecuación de combustión práctica. Vamos a volver a repetir el ejercicio, o sea, los ejercicios que hemos venido haciendo. Ya en la siguiente clase prometo que vamos a ver poder calorífico. Ajá. Es una fórmula, nada más, la verdad. Pero pues aún así les voy a mandar a estudiar ciertas cosas. Va. Entonces lo que tenemos que hacer primero es recordar lo siguiente. Nosotros tenemos, creo que esto ya más o menos se los había comentado la clase pasada, pero les dije, bueno, mejor lo dejamos para otra clase para que se entienda mejor. Y esto era poner las ecuaciones respecto a, por ejemplo, poner las ecuaciones respecto a mis participantes de mi combustión. Por ejemplo, el carbono, y en este caso respecto al oxígeno, va a formar CO2 siempre y cuando tengamos exceso, ¿no? Y aquí me falta el exceso, por cierto. Bituminoso en porcentaje para el siguiente. Y vamos a utilizar, se requiere quemar 2 kilogramos de un carbón bituminoso, cuya composición es el siguiente, ¿no? Y bueno, vamos a poner aquí abajo. Y utilizaremos un exceso de aire del 100%, ¿sale? Ese sería el exceso del aire. Ok, ahora sí. Les comentaba, yo más o menos les quise explicar esto la vez pasada, se los expliqué, pero creo que no, bueno, para mí no me quedó, o no me quedé satisfecho con esa explicación, también porque pues creo que no tomé una buena decisión a la hora de explicarlo junto con el otro ejercicio, así que lo va de nuevo, ¿no? Quedamos que la parte del carbono más el oxígeno va a formar CO2, ¿de acuerdo? Y la reacción ya está balanceada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, nosotros también vemos que tenemos presente hidrógeno en el sistema. Entonces, hidrógeno y oxígeno va a formar agua. Y algo que tenemos que detallar aquí es que, pues en este caso el combustible pues siempre va a quedar respecto a 1, ¿no? A 1, de preferencia. Entonces aquí vamos a balancear la ecuación, sería un medio, ¿va? H2, tenemos 2 y un oxígeno nada más. Y como también tenemos en este caso azufre, que sería el 0.6%, pues aquí también tengo que desarrollar la ecuación para el azufre, ¿va? El azufre más, en este caso, el oxígeno, me va a quedar que forma SO2, ¿no? Y la ecuación, pues prácticamente también estaría balanceada, ¿no? Ya tenemos balanceados estos y a partir de aquí yo voy a encontrar mi ecuación, digamos, la teórica, ¿sale? Pero pues obviamente tengo que dejar todo en una sola combustión. Ahora, para poder trabajar con esta ecuación o con esas ecuaciones, yo tengo que sacar la composición en función de esos 200 kilogramos. Es decir, debo de calcular la masa de carbono, la masa de hidrógeno, la masa de azufre, la masa de oxígeno, la masa de nitrógeno. Y esta que son cenizas no se toman en cuenta, ¿sale? Porque esas no participan en la combustión, eso no se puede quemar, esa es una ceniza. Entonces no se toma en cuenta y si quiero tomar en cuenta, por ejemplo, la humedad, pues la tomo en cuenta, ¿sale? Pero pues en realidad no es tan necesario que lo tome en cuenta. Pero en mi ecuación de combustión se coloca ahí, ¿no? Simplemente. Ok, ahora, entonces voy a calcular la cantidad de masa de cada uno de estos valores, ¿sale? Entonces voy a empezar. Masa de carbono. Ahora, la masa de carbono es muy importante que nosotros la entendamos, ¿no? ¿Cómo voy a calcular esta masa de carbono? La voy a calcular en función de el porcentaje, es decir, en función de una fracción. Entonces prácticamente nosotros vamos a multiplicar masa de carbono, que sería 0.654. ¿Estamos de acuerdo de dónde sale este 65.4%? ¿Estamos de acuerdo que es 0.654? Sí, profe. Ok. Y esta la voy a multiplicar por la base de cálculo. Ajá. Entonces este 0.654 lo voy a calcular por la base de cálculo, que son los 200. Entonces vamos a obtener un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto me dará? De 130.8. 130.8, ¿de acuerdo? Y aquí viene algo interesante, ¿de acuerdo? Son kilogramos de carbono y la base de cálculo que yo estoy utilizando son 200 kilogramos de combustible, ¿de acuerdo? Entonces, solo para que ustedes lo tengan en mente, ¿va? Ahora, estos 200
lo voy a agregar ya hasta el final, porque aquí todavía no me interesa como tal, pues conocer el valor, ¿no? Si yo divido 130.8 entre 200, me da el punto 65.4, que es justamente la relación que nosotros tenemos. Pero bueno, aquí entonces voy a dejar el 130.8 y al final voy a agregar esa parte, ¿no? Pero es para que ustedes lo tengan en mente. Ok, luego vamos con la masa del hidrógeno. Entonces, bueno, prácticamente es obtener estos valores, ¿no? Ahora, yo lo hago por partes para que ustedes lo puedan entender. Pero ya que nosotros lo estamos trabajando, lo pueden hacer directamente. Ahorita les voy a decir qué es lo que pueden hacer directamente. Es 4.01%, entonces aquí sería 0.04101, porque es 4.01. ¿Estamos de acuerdo? 4.01 por 200, ¿cuánto de hidrógeno me da? 8.02. 8.02. Okay. 8.0. Disculpe, profesor. Mande. Me parece que hay una compañera en sala de espera. Por si podría aceptarla. Ok, voy. Va, listo. Gracias. Entonces, bueno, masa de hidrógeno. Ahora, después, azufre. Vamos con la masa de azufre. Entonces, voy a calcular la masa de azufre. Recuerden que esto es por cada 200 kilogramos, ¿vale? Masa de azufre, en este caso solo es S, es el sólido. Y este porcentaje es 0.6, o sea, C es 0.006. Ahí por si... No, ojo, no es así. Son 2 ceros porque es dividido entre 100. Esto por 200, ¿cuánto sería? 1.2. 1.2. Ok. ¿Estamos de acuerdo con ese valor? 1.2 kilogramos de, en este caso, azufre. Va. Y luego nos vamos con... ¿Qué sigue? Ok, sigue el oxígeno. Luego nitrógeno. Ok, para la parte del oxígeno... Ah, caray, entonces... ¿El combustible contiene oxígeno? Sí, contiene oxígeno según lo que me están reportando en mi análisis gravimétrico. El oxígeno tiene un 8.21%, entonces 0.0821, 0.0821, 28. Y esto multiplicado por 200, ¿qué masa me da de oxígeno? 16.56. 16.56 y estos son kilogramos de oxígeno. Insisto, esto que estamos haciendo es respecto a 200 kilogramos, ¿no? Porque al final del día, si divido yo, esto me vuelve a dar la fracción, ¿no? Se tiene que respetar. Y al final sigue la parte del nitrógeno, que me falta aquí, por ejemplo, N2, ¿no? La parte del nitrógeno. Entonces, para el nitrógeno nosotros... masa de nitrógeno. Ojo, esto no se calcula con el 3.762 o algo por el estilo, porque esta es la masa que contiene en el combustible. Ajá, entonces no puedo sacar como por la diferencia o multiplicando por 3.762. De hecho, aquí de nitrógeno tenemos 1.08, o sea, es prácticamente nada. Entonces voy a poner aquí 1.08, que sería 0.108. Y si es así, ¿no? 0.18, no, 1.08. Aquí es 0.018. Ajá, sí, es que luego se van las cabras. Multiplico por 200. 2.16. 2.16 kilogramos de nitrógeno. Va. Y ahora nada más voy a agregar, por ejemplo, la parte del agua. Agua, esta es la humedad, ¿sale? La humedad pues obviamente es agua, entonces tengo que agregarla para cuantificar qué masa de agua tenemos, que es 11.5. Entonces está bastante húmedo, 0.115 por 200. Las cenizas no se cuantifican porque pues no tenemos algún elemento definido, ¿va? ¿Cuánto sería esto? 23. 23, ok. Cerrado, ¿no? Entonces tenemos que son kilogramos de agua y esto es el análisis por cada 200 kilogramos. Si nosotros lo vemos o lo analizamos es 130.8 kilogramos de carbono por cada 200 kilogramos de combustible. Esas serían las unidades. Ahora, lo que yo quiero ahora es sacar esto en mol. ¿Va que va? Entonces voy a calcular esto en mol, lo que les comentaba. Esto lo pueden sacar directamente en mol. Pero para sacar la cantidad de mol, pues obviamente debo sacar la masa y esto dividirlo entre el peso molecular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dividiendo todo esto entre el peso molecular del carbono, pues serían 12. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a colocar este valor. Voy a colocar todos los pesos moleculares para que ustedes me digan. Para el hidrógeno sería 2 y obviamente sería calcular esta parte. Pero no quiero que sea nada más como una formulota, ¿no? Sí, simplemente yo quiero que ustedes primero sepan que estoy calculando a la hora de multiplicar esto. Ajá. Estoy calculando primero la masa de cada uno por cada 200 kilogramos y después ya nada más dividir, obviamente, entre el peso molecular,
que sería el peso molecular del hidrógeno, el peso molecular del carbono, el peso molecular del azufre, y de hecho creo que igual y podría poner la fórmula. Si no, te lo pongo, permítame tantito. Esto lo voy a poner, son 32. Ahorita voy a poner esto, que serían 28, que es el nitrógeno, y del agua son 18, ¿va? Entonces, creo que sí lo voy a poner en otra fórmula, simplemente para que ustedes sepan qué rayos estoy haciendo. Y, a ver, lo voy a poner un poquito más chiquito. Voy a copiar la diapositiva. La voy a poner de este lado y aquí voy a poner los pesos moleculares, ¿no? Pero bueno, se sobreentiende, pero porque pues de una vez estoy haciendo los apuntes, ¿no? Por si termino de hacer los apuntes antes se los pueda pasar. En este caso sería peso molecular del azufre. Aquí de este lado sería el peso molecular del oxígeno. Peso molecular del oxígeno. Ajá, y aquí sería el peso molecular del nitrógeno. Pues es 28. Y de este lado el peso molecular del agua. ¿Sale? Profe, o sea, ¿usted nos va a mandar también la presentación? Si es que la termino, sí. Sí, Okay. sí les había comentado, ¿no? Que lo que pasa es que como lo voy haciendo, o sea, lo voy haciendo y voy corrigiendo ciertas cosas, tengo que checar que todo esté bien, ¿no? Entonces, si lo termino todo esto de checarlo, pues obviamente se las mando. Y si no, por eso subo los videos, por si cualquier cosa, ¿no? Es lo Ok, mismo. profe, gracias. Todo es lo mismo. Ok, les comentaba acá. Voy a sustituir los pesos moleculares y entonces ya me va a dar la unidad que yo, en este caso, requiero. ¿Cuál sería aquí, por ejemplo, cuántos mol o kilomol de carbono serían? 10.9. 10.9, y aquí sí son importantes las unidades. Son kilomol de carbono, y esto es por cada 200 kilogramos de combustible, ¿sale? No se les vaya a olvidar esta parte. Son 10.9 kilomol de carbono por cada 200 kilogramos de combustible. Ahora, esto de acá son 4.01, si no me falla, sí, ¿verdad? 4.01, sí, ¿no? Y aquí son kilomol de hidrógeno. Y la base de cálculo, insisto, es muy importante que nosotros la coloquemos. 200 kilogramos de combustible, por si la riego. 1.2 entre 32, ¿cuánto es? 0.0375. 375 son kilomol de azufre. Y de este lado, por cada kilomol, no es cierto, por cada kilomol, ¿ven? Por cada 200 kilogramos de combustible, ¿va? Ahora, se debe entender que es por cada 200 kilogramos de combustible porque justamente ocupamos la base de cálculo para calcular directamente los coeficientes estequiométricos de este lado, ¿no? Bueno, aquí ven, es lo que les digo. Aquí, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que no terminé de colocar las n's. Entonces, pues ahí esto, pues, si se los mando, va a decir como qué onda, ¿no? Bueno, sigo. La cantidad de oxígeno, entonces sería 16.56 entre 32. 0.5175 kilomol de oxígeno por 200 kilómetros. 0.5175. Sí. Okay. Sí. Kilomol de, en este caso, oxígeno. De oxígeno. Y de este lado, kilomol de combustible. Que no. 200 kilogramos de combustible. Tanto que me distraigo, ya valió. Ok. Luego, para la cantidad de nitrógeno, ¿cuánto sería? 0.0771. 771, 0.0771, así está correcto. Sí. Ok. Y esto sería 771, volvemos a lo mismo, kilomol de nitrógeno por cada 200 kilogramos de combustible. Ok, entonces aquí sería nitrógeno. Y luego para acá nosotros tendríamos la parte del agua y la cantidad del agua directamente sería ¿de cuánto? 1.2777. 2777, y estos son kilomol de humedad o kilomol de agua, y esto por cada 200 kilogramos de combustible. Ok, aquí están. Estos coeficientes estequiométricos son los que yo voy a ocupar justamente para mis ecuaciones. Esto ya está dado, digamos, directamente para mi base de cálculo
para justamente las ecuaciones que yo voy a desarrollar. Ahora, ojo, ¿preguntas hasta aquí? No, Aún no, todo profe. bien. Ok, nada más multipliqué. Profe, Ajá, dime. yo sí, pero respecto al carbono, es que el nitrógeno y el oxígeno están pero el carbono, ¿por qué no? Porque es un Se viene sólido. la... Porque es un sólido. Acuérdate que, porque también el azufre, ¿no? El azufre hasta puede ser como en hexa. Pero ¿por qué el nitrógeno y el oxígeno? En este caso, se cuantifica, digamos, de manera como si fuera un gas, ¿sale? Y el carbono en este caso, pues, es un sólido. Por eso se cuantifica de esa manera. Digo, de todas formas, por ejemplo, a la hora de que tú lleves a cabo esto en una combustión, por ejemplo, el hidrógeno, o sea, yo sé que el carbono es un sólido como tal, pero en el momento que tú desarrollas la combustión, por ejemplo aquí, tengo carbono, tengo azufre, ¿y por qué el hidrógeno es H2? Porque pues en este caso reacciona cuando está en fase gas, ¿estás de acuerdo? A diferencia de, por ejemplo, estos de acá. Sí, sí. Es por eso. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Sí, gracias. Va que va. Ok. Sí, yo también tendría esa pregunta, ¿no? Justamente por qué unos son bi y otros, en este caso, nada más una sola molécula. También no sé si se acuerdan, no sé si fue en este grupo que yo les comentaba. Por ejemplo, el azufre. De hecho, el azufre, no todo el azufre que yo tenga cuantificado va a servir, ¿no? Porque solamente se cuantifica el que no está en forma de sulfatos. Porque pues cualquier otro no va a reaccionar o no se va a quemar. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ya que tengo yo la parte de los coeficientes, yo me tengo que fijar en lo siguiente. A mí me interesa, todos me interesan, ¿no? Pero para la parte de la ecuación me interesa el carbono, me interesa el hidrógeno y me interesa el azufre. Los otros también me van a interesar, pero ahorita les digo de qué manera me va a interesar. Ok, entonces voy a agarrar estas ecuaciones de este lado y voy a colocar los coeficientes que yo acabo de colocar en función de mi base de cálculo. Para el carbono tengo 10.9, entonces aquí tendría que son 10.9, en este caso son kilomol de carbono por cada 200 kilogramos de combustible, es decir, esta ya es mi base de cálculo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues obviamente tendría que colocar, ¿no? Por ejemplo, la parte para mi balance y demás, pero ahorita voy a hacer todo eso, ¿sí? Luego, para la parte del hidrógeno, nosotros tendríamos 4.01, ¿sale? Entonces acá serían 4.01. Para la parte del azufre, nosotros vamos a tener 1.2 kilogramos de azufre. Bueno, perdón, 0.0375 kilomol de azufre. Entonces aquí se lo vamos a colocar. 0.0375 kilomol de azufre. Ahora tenemos, pues, prácticamente que balancear, ¿no? Aquí se pueden utilizar, pues, obviamente, pues, decimales, ¿no? No queda de otra. Entonces son 10.9, tenemos 10.9 de CO2, ¿de acuerdo? Estos 10.9 de CO2, pues prácticamente ahora para la parte del oxígeno, por ejemplo, aquí me hacen falta, ¿no? Pero bueno, ahorita regreso. 4.01 de hidrógeno, aquí también van a ser 4.01 en este caso de la parte de agua, ¿estamos de acuerdo? Y del azufre, aquí tendríamos un 0.0375, ¿sale? ¿Se entiende por qué coloqué estos coeficientes aquí, en las tres ecuaciones? Le va agregando los coeficientes a cada molécula que le aparezca el elemento, ¿no? Así es, pero nada más, digamos, de esta parte. Todo es del combustible, ¿no? Pero solo estas tres, carbono, hidrógeno y azufre. El oxígeno, nitrógeno y agua no los estoy moviendo, ¿de acuerdo? Solamente estos tres, va que va. Porque estoy planteando la ecuación de combustión para el carbono, para el hidrógeno y para el azufre, ¿sale? Por ejemplo, el agua que nosotros tenemos aquí, no reacciona, por así decirlo, ¿no? O el hidrógeno no reacciona, o el oxígeno pues no reacciona, pero bueno, está parte del componente, pero no es parte como esencial de aquí. Ahorita voy a hacer justamente lo siguiente. Ok, ¿queda claro hasta aquí qué onda con esto? ¿Por qué este 10.9? ¿Por qué 4.01? ¿Y por qué 0.0375? ¿Alguien tiene No, profe, ¿me lo podría volver a explicar? Sí, claro. Yo voy a, lo primero que dije, yo voy a poner estas ecuaciones. La ecuación, pues, de los elementos que en este caso se van a quemar,
o en este caso los que se van a consumir, o en este caso los que van a aportar energía, que es el carbono, el hidrógeno y el azufre. Ajá. En este caso, pues yo ya calculé en función de la base de cálculo qué cantidad de carbono, en este caso, voy a tener en mi ecuación, ¿sale? Y aquí voy a colocar este 10.9. Este 10.9 sale a partir de esta cantidad de este lado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro de dónde sale ese 10.9? Sí. Ok, ahora este 10.9, pues claramente para balancear esto tendría que colocarlo aquí también, ¿sale? Y ahorita voy a dejar el oxígeno, ahorita me falta el oxígeno. Luego voy contra el hidrógeno tenemos 4.01 y coloco este 4.01 aquí. ¿Estamos de acuerdo? Importante que el hidrógeno quede en función solamente de un kilomol o de una libramol, ¿sale? Para que yo lo pueda colocar aquí. Normalmente lo que pueden ustedes hacer, ¿no? Y esto sería... no sería tan correcto, ¿no? Porque van a sufrir un poco. Sería que balanceara, ¿no? Aquí de repente, ¿no? Pues aquí tengo un medio, o aquí colocar un medio y un medio, o dos, ¿no? Entonces siempre tenemos que colocar de los coeficientes estequiométricos de manera que me quede 1, siempre el combustible. O sea, es lo mismo que hemos visto, pero ahora tomando como combustibles independientes al carbono, al hidrógeno y al azufre, ¿sale? Bueno, entonces 4.01, aquí también voy a colocar 4.01 y ya ahorita voy a sacar la cantidad de oxígeno. Luego para el azufre sería 0.0375, que es esta cantidad, y sería este valor de aquí, que es el que coloco, y también pues del SO2 coloco este lado, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora sí, ¿se entiende de dónde salieron esos coeficientes? Sí, profe. Ok, ¿alguna duda? No. Okay. No, por ahora no. Va, ahora, para poder calcular la cantidad o el oxígeno que necesario aquí, pues tengo que hacer pues prácticamente un balance, ¿no? Tengo 10.9 y 10.9 lo voy a multiplicar, en este caso, por 2, ¿no? Y de hecho, aquí es muy sencillo. Nada más lo hubiera hecho todo en función de lo que tenía acá. Si se fijan, la ecuación ya estaba balanceada y la ecuación era 1 a 1 a 1. Ajá. Entonces, si la ecuación es 1 a 1, era... Nada más que no se los quise decir al principio para que les entrara como un poco la duda. Porque siempre entra la duda, pero para poder como... Pues, obviamente, resolvérselos. La ecuación ya está balanceada o las ecuaciones ya están balanceadas. Ajá. Y como las ecuaciones ya están balanceadas, lo único que tenemos que hacer es lo que yo hacía en las otras ecuaciones como tal, estequiométricas. ¿Qué hacemos en las otras ecuaciones estequiométricas para obtener en función de la base de cálculo? Pregunta. Pues multiplicábamos en función pues, del coeficiente, ¿no? Entonces, como el coeficiente para el carbono es 10.9, voy a multiplicar toda esta ecuación por 10.9, entonces me queda 10.9, 10.9 y 10.9. Entonces aquí también serían 10.9, ¿de acuerdo? Y si ustedes buscan balancear, pues es lo mismo, ¿no? Porque la reacción es 1 a 1 a 1. Aquí sí va a cambiar, porque el coeficiente estequiométrico del oxígeno es un medio, entonces aquí sería la mitad de eso, que sería 2.05, ¿no? No es cierto, sí, ¿no? ¿Le falta otro cero? 005, ¿no? 2.005. Ajá, ahí sí estamos bien. Ahora, ya que tenemos esto de acá, entonces aquí este oxígeno, como la reacción es 1 a 1 a 1, aquí tendremos que colocar 0.0375, ¿cierto? ¿Se entiende qué fue lo que hice aquí? Vuelvo a explicar. La reacción que yo ya balanceé son estas de acá. Ya están balanceadas, entonces no hay problema. Entonces, cuando yo coloque la base de cálculo, por eso lo dejé a 1 la parte del carbono, para que yo pueda multiplicar por este valor, que es 10.9, por el 4.01 o por el 0.0375. Entonces, estos valores ya están balanceados. Entonces, yo ya puedo encontrar una ecuación, digamos, global, ¿sale? Entonces, voy a colocar el 10.9, es más, voy a colocar todo. 10.9, que en este caso es del carbono, 10.9, más, luego la parte del hidrógeno, luego más la parte del azufre, pues obviamente me produce 10.9 de CO2, me produce 4.01 de agua y me produce 0.0375 de SO2. Ahora, de hecho para esto hay formulitas y todo, pero insisto, a mí me gusta que se entienda de dónde rayos tiene que salir.
porque así ustedes pueden interpretar o intentar interpretar este tipo de situación. Ok, a ver, déjenme, ahí está. Un poco más chiquito, nada más para que se vea, ahí está. Ok, ahora, claramente lo que se puede simplificar es la parte del oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Entonces voy a agarrar, voy a colocar este 10.9 abajo, luego voy a colocar la parte de hidrógeno, que es 4.01. Voy a colocar la parte de lo que es azufre, que es 0.0375. Ajá. Y ahora pues nada más voy a sumar la parte de oxígeno. Son 10.9 más 2.005 más 0.0375. ¿Qué valor de oxígeno me tiene que dar? ¿O cuánto me da? 12.9425. 12.9425. En este caso es del oxígeno. ¿Estamos de acuerdo con eso que acabo de colocar? ¿Sí da ese valor? Sí, profe. Bien. Y obviamente pues todo esto produce esto de este lado. Y ahora sí, esto que nosotros tenemos al momento podría ser, todavía me hace falta nitrógeno, ¿no? Pero es una parte importante para poder sacar mi ecuación, en este caso teórica, ¿sale? Ahora, quiero que me... Profe, Mande. ahí le faltó un 1 en el 10.9 de CO2. 10.9 de CO2, 10.9... ¿dónde veo? Acá. En el producto, ajá. Ahí está. Y acá también. Ahí está. Va, ahora sí. ¿Queda claro de dónde salieron estos valores de acá, arriba? ¿Y cómo llegué a esta parte? No hay duda, profe. Ok, entonces pongan mucho atención. Entonces, vuelvo a repetir. Tengo mi base de cálculo, tengo mis composiciones. Entonces, lo que estoy sacando es una relación de la parte de cuántos kilomol por cada base de cálculo, por la base de cálculo. Pueden ser 200, 300, pueden ser 150. Y obviamente aquí me va a arrojar un diferente coeficiente estequiométrico. ¿De acuerdo? Ahora, esta todavía no es mi ecuación como tal teórica. Ajá. Porque todavía me hace falta, pues, añadir otras partes, por ejemplo, de la combustión que todavía no tomo en cuenta. Lo que no he tomado en cuenta de la combustión es el oxígeno, el nitrógeno y el agua. Estas no las he tomado en cuenta, ¿de acuerdo? Ni nitrógeno, ni oxígeno, ni agua. Entonces, nosotros por acá, pues tenemos que añadir, ay, me fue, no son, pero en mol, ¿no? Tenemos que añadir estos a mi ecuación. Sin embargo, yo quiero que ustedes evalúen algo antes de que lo añada o algo por el estilo. Nosotros, a la parte del oxígeno, no le vamos a añadir nada. Es decir, esto de acá no se le tiene que tomar en cuenta porque yo aquí, por ejemplo, yo puedo empezar a reportar, ¿no? De hecho, sin añadirle nada a la ecuación. Puedo empezar a reportar como la cantidad de el oxígeno teórico y demás, ¿no? Pero antes de empezar a añadir toda esta parte, yo quiero que observen lo siguiente. Nosotros en el combustible tenemos presencia de nitrógeno, tenemos presencia también de agua. Entonces, como ya tenemos presencia de nitrógeno y de agua, yo puedo empezar a añadir aquí desde el principio esa composición, ¿sale? Entonces voy a añadir aquí agua al principio, aunque realmente esto no se coloca porque pues en realidad no es como algo que debería de ponerse, ¿no? Realmente el agua, como no la vamos a estar consumiendo, realmente se tendría que poner, por ejemplo, en los productos, ¿no? Lo voy a colocar aquí para que ustedes vean de dónde sale al final el agua, pero bueno, lo voy a colocar aquí. Entonces tenemos de agua 1.2777. Entonces aquí voy a colocar 1.2777 y voy a colocar de agua H2O. Ok, ahorita trato de poner todo en uno solo, pero bueno, quiero que ustedes vean de dónde salió este valor. Este valor salió de la cantidad de agua aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y lo estoy poniendo ahorita en la parte de, digamos, de la reacción de este lado. Sin embargo, ahorita vamos a ver que se tiene que arreglar. Va, ahora. Son 1.2777. Ahora de nitrógeno. De nitrógeno, nosotros tenemos, a ver, nada, déjame echar un ojo aquí. 0.11, 200. Sí está bien este valor, ¿verdad? 1.27. Sí. Sí, profe. Va. Digo, nada más estoy corrigiendo. No sé. Es que luego me confundo con el nitrógeno. Ahora, al nitrógeno pues también tenemos que añadirlo, ¿no? Y lo voy a añadir por acá. Este nitrógeno lo voy a poner aquí. Más
esta cantidad de nitrógeno. Ok, ahora, esto de aquí, por ejemplo, todavía me hace falta entender cómo va a quedar mi ecuación. Todavía no. Pero al menos, si nosotros lo analizamos, déjenme cambiar los colores. Ahí está. Voy a poner un poco más chiquito. Lo voy a poner ahorita en pantalla completa, le voy a poner zoom. Voy a cambiar los colores. De este lado voy a colocar, no sé, amarillo nada más. Y de este lado voy a colocar blanco nada más para la parte de los productos. Sabemos que mi ecuación pues tiene que estar balanceada o debe de quedar balanceada para que esto pues sea correcto, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos añadiendo la parte del agua que se encuentra en el combustible y la parte del nitrógeno que se encuentra en el combustible. Todavía no está bien la ecuación claramente porque si nosotros vemos acá son 1.2767 de agua y estos también tienen que salir de este lado, ¿no? Entonces aquí de este lado también tenemos que añadir el 1.2777, en este caso del agua. Sin embargo, yo quiero que observen algo, porque luego aquí puede ser que se pierda. Vamos a colocar de ambos lados, pues obviamente esta de acá, porque el agua no produce en este caso energía. Entonces así como entra sale, porque nada más se va a evaporar. Entonces de este lado no voy a tener 4.01 kilomol de agua, sino voy a tener 1.2777 de agua. Unos que se producen en la reacción y otros que tengo directamente del combustible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende por qué le voy a añadir este 1.2777 a la parte de la derecha? Sí, profe. Ok, entonces aquí voy a colocar este 1.2777 del agua y de este lado también se lo voy a añadir porque si no aquí rompo la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, ahora el nitrógeno pues también lo tengo que añadir de este lado, así como entra, sale. Pero aquí, ojo, añadir nitrógeno no porque yo esté sacando la relación del nitrógeno teórico ni porque estoy sacando algo por el estilo, solamente es porque este está en el combustible. Entonces de este lado también tengo que añadir nitrógeno. Entonces pongan mucho cuidado, sobre todo porque este tipo de situaciones es las que yo les voy a poner en el examen, ¿no? Porque es donde más tenemos que pensar. Digo, la gran desventaja conmigo y la gran ventaja pues, es que yo les platico todas las trampas, ¿no? Entonces no tiene mucho chiste. Bueno, sí, porque es justo, ¿no? Entonces de este lado voy a añadir la parte del agua, ¿no? Lo voy a poner en dos ecuaciones. Entonces tenemos 1.2777 del agua y 4.01 serían 5.28, ¿sí, no? 5.2877, ¿cierto? Sí sale así, ¿no? Si le añado nada más el agua, es decir, 4.01 más 1.2777, ¿sí me da 5.2877? Sí, profe. Ok, Sí. les pregunto porque luego se me va. Y aquí esto sería 0.0771 de nitrógeno. Bueno, pues entonces ya más o menos tenemos mi ecuación. Sin embargo, sigue sin ser la ecuación teórica, ¿de acuerdo? Porque la ecuación teórica añade más nitrógeno, ¿estamos de acuerdo? Lo único que me hace falta para poder decir, mira, esta es la ecuación teórica, es que nada más añadir el nitrógeno extra, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende de dónde salió esta última ecuación y por qué estoy colocando estos valores? Sí, profe. Sí. Sí, Ok. profe. Mándeme. Y faltó un oxígeno, ¿no? Bueno, el 0.5175. Este de acá. Ajá, pero todavía no lo tomo en cuenta. Ahorita voy. Ok, justamente, sí, me hace falta el oxígeno, porque ya puse, insisto, este está en el combustible, este está en el combustible, este está en el combustible, este no está en el combustible, ahorita vamos a ver qué anda con esto, este está en el combustible, este está en el combustible. Todos estos que subrayé, que son 5, todos están en el combustible, ¿sí o no? Regreso y son este 10.9, este 4.01, esta cantidad de azufre, este 0.771 y este 1.2777. ¿Se entiende que todos estos están en el combustible? Sí, profe. Ok, ahora, este oxígeno, recuerden que es el comburente. Ajá. La función del oxígeno es que esto se pueda llevar a cabo. Ajá, porque sin comburente no existe combustión. El oxígeno yo lo tengo que alimentar, ¿cierto o falso?
Cierto, ¿no? Entonces, esta cantidad de oxígeno viene siendo mi oxígeno teórico, ¿no? Es la cantidad de oxígeno teórico, es este de acá, 212.9425. O sea, el teórico es esta cantidad. Tengo que alimentar 12.9425. No. Yo necesito teóricamente 12.9425. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de oxígeno que yo voy a necesitar. Ahora, lo único que voy a tener que analizar es que aquí yo ya tengo oxígeno en el combustible. ¿Ya se fijaron? Aquí. Que es este punto 5175. ¿En qué me va a afectar? No se preocupen, bueno, sí afecta, pero yo necesito que tengan bien claro qué es este valor. Ok, el valor del 12.9425 no se va a modificar, ¿de acuerdo? Ese no se modifica, ¿sale? No lo voy a modificar. Es 10.9, 4.01, 1.2767, 0.771. Estos son mis combustibles, estos tres, por así decirlo. Estos son los que se queman. Estos de acá son inertes. ¿Estamos de acuerdo? Y este de acá es mi comburente. Sin embargo, en mi ecuación, claro, yo tengo que alimentar 12.94 de oxígeno para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, este 12.94 hasta el momento, nosotros, voy a cambiar un poco la diapositiva, me voy a ir a otra diapositiva que habíamos hecho, o que no habíamos hecho, pero por ejemplo aquí tenemos una base de cálculo de 754 de etano. Entonces para esos 750 kilogramos de etano, o sea que son 25 kilomol, necesitamos alimentar 131.25. Claramente esto sería el oxígeno teórico, ¿no? Bueno, no sé si es el teórico o el práctico. No es el práctico porque dice ecuación práctica. Bueno, no importa. Este es el oxígeno que yo tengo que alimentar al sistema. Pero tengo que alimentar todo, ¿no? O sea, al final ese sería el oxígeno teórico. 131.25 por cada 25 kilomol. Algo por el estilo. Pero este oxígeno pues lo tengo que meter yo todo al sistema porque no tiene nada en el combustible. Pero para lo que estamos haciendo aquí, yo necesito toda su atención. Aquí viene algo importante. Hasta aquí todo está bien. Ajá. Todo está bien realmente. Porque yo ya saqué la receta de cocina. Para quemar el carbono necesito 10.9 de oxígeno. Para quemar los 4.01 de hidrógeno necesito 2.05. Para quemar los 0.0375 de azufre necesito esta cantidad. Si yo la sumo, justamente aquí salió el valor del 12.94. Esta es la cantidad de oxígeno que teóricamente se necesita para que se lleve a cabo la combustión, ¿sale? Entonces yo lo voy a colocar aquí. Entonces el oxígeno teórico no cambia. Para empezar, no cambia nada. Entonces voy a colocar esto de acá, nada más que lo voy a utilizar en otra diapositiva. Y quiero que... Ya compartir pantalla. ¿Ya dejé compartir pantalla? Ok, entonces déjenme... Lo vuelvo a compartir. Ahí está, ya se volvió a ver. Profesor, gracias. Ok, va. Ya, profe. Va, entonces lo que les decía, yo voy a agarrar nada más esta ecuación. Esta ecuación todavía no es ni teórica ni nada, porque todavía me falta añadir la cantidad de nitrógeno. Ajá. Pero lo que yo ya puedo decir es, bueno, con la cantidad de oxígeno que tengo aquí, ajá, esto sería el oxígeno teórico. Entonces voy a colocar aquí, a ver, voy a colocar N, te lo pongo en grande. Vamos a ponerlo acá 24. Entonces, N de oxígeno teórico. N de oxígeno teórico. Entonces, el oxígeno teórico sigue siendo el que sale en la ecuación. El oxígeno teórico aquí sería de ¿cuánto? 12.9425, ¿sale? Y serían kilomol de ¿qué? Pues kilomol de oxígeno. Y aquí hay un pequeño, hay algo que tengo que checar. La base de cálculo que yo estoy tomando son 200 kilogramos de combustible. ¿Estamos de acuerdo con ese pequeño detalle? Ok, ahora, no se preocupen. Normalmente lo que me piden es la cantidad de masa, ¿no? Entonces aquí yo tengo que alimentar 294.25 kilomol de oxígeno por cada 200 kilogramos de combustible. Si quiero que me pase a mol, nada más tendría que aquí multiplicar por el peso molecular del combustible. Pero casi nunca piden esto. A mí lo que me piden, pues normalmente es esto para poder calcular lo siguiente, ¿sale? Ahora, esta es la cantidad de oxígeno que necesito teóricamente porque es la que me pide mi ecuación.
Sin embargo, yo ahora tengo otra cosa. Tengo una cantidad de oxígeno presente en el combustible, ¿sale? Entonces, voy a colocar aquí oxígeno y aquí le vamos a poner en el combustible. Ok, hasta ahorita no habíamos colocado un término que voy a poner aquí. Yo necesito, teóricamente, alimentar 12.94 kilomol de oxígeno. Porque es lo que me pide justamente el problema. Si nosotros no tuviéramos oxígeno en el combustible, entonces lo que tengo que alimentar es lo teórico. Y hasta ahorita estamos trabajando ahí. Pero ahora yo tengo presencia de oxígeno en el combustible, por lo que nosotros vamos a generar un nuevo valor para la parte del oxígeno. Ok, pregunta. Nosotros, voy a hacer aquí una figurita, lo voy a hacer rápido. Nosotros vamos a tener más o menos lo siguiente, si no se acuerdan. Vamos a tener aquí mi horno. Y aquí en el horno vamos a alimentar el combustible, que es el carbón bituminoso. Y de este lado vamos a alimentar la mezcla del oxígeno-nitrógeno, que se llama aire. Entonces, aquí vamos a tener de este lado todos los productos. Y esto pues es el horno, ¿no? Ahora, se supone que para poder cumplir teóricamente tenemos que tener en el sistema 12.94 kilomol de oxígeno. Entonces, de oxígeno a fuerzas tiene que haber al menos 12.94, aquí lo voy a poner así rápidamente, 25 kilomol de oxígeno. Ahora, estos 12.94 kilomol de oxígeno se tienen que alimentar en esta corriente y en esta corriente. Es decir, la suma de los dos me tienen que dar estos 12.94. Claramente yo ya tengo cierta cantidad de oxígeno en el combustible. ¿Qué cantidad de oxígeno ya tengo en el combustible? No, pues los .5175. Entonces, si yo de repente se me va el avión y yo digo, ok, si el oxígeno teórico es 12.9425, entonces voy a decir, pues yo de oxígeno en la corriente del aire voy a alimentar esos 12.9425. Pero ese sería un error. Porque si yo alimento los 12.9425 en la corriente del aire, voy a alimentar oxígeno de más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque en la corriente del combustible tenemos una cantidad de oxígeno de .75. Entonces, si yo alimento .5175 de oxígeno, ¿no? Esto se lo estoy alimentando sí o sí. O sea, estos no son opcionales. Estos siempre se alimentan porque ya son parte del combustible. Entonces, si yo digo, pues el oxígeno teórico dice que es 12.9425. Entonces, si yo me voy con la finta de que tengo que alimentar siempre los 12.9425, eso no es cierto. A veces lo hacía, de hecho en los otros ejemplos lo hacía, pero por una sencilla razón. ¿Por qué lo hacía? Porque en el combustible no tenía oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál será la cantidad de oxígeno que tengo que alimentar en la corriente de aire? Es la resta, ¿no, profe? De 12.9425 menos 0.5175. Así es, porque yo tengo que entender que en total, tanto de la corriente 1 como de la corriente 2, tengo que alimentar los 12.9425. Pero si hay una parte de oxígeno en esta corriente, entonces quiere decir que aquí no tenemos que alimentar esos 12.9425. Porque si los alimento así, estoy alimentando de más. ¿Estamos de acuerdo con esto que acabo de comentar? ¿Se entiende por qué el oxígeno alimentado no puede ser el 12.9425? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, aquí viene lo importante, ¿no? Porque es lo que voy a aterrizar. Entonces les comentaba, cuando tengo presencia de oxígeno en el combustible, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque va a venir un nuevo término, que en este caso va a ser el oxígeno alimentado. Y este oxígeno alimentado me sirve para sacar la relación de aire. Ojo con eso. Entonces, el oxígeno alimentado va a ser igual a el oxígeno teórico, que este siempre lo vamos a sacar de la ecuación. Este no cambia su forma de sacarse, siempre se saca igual, menos lo que ustedes me dijeron, el oxígeno que nosotros tenemos en el combustible. Ok, entonces, ¿para qué voy a sacar el oxígeno alimentado? Pues voy a sacar el oxígeno alimentado
para saber la masa de aire que tengo que alimentar por ahí, ¿sale? Ok, entonces ojo con este detalle. El oxígeno alimentado, espérame tantito. Listo. Es que ya empezaron a gritar los vecinos a esta hora. Ok. Profe, perdone, no sé si solo soy yo, pero de repente se escucha muy bajita su voz. De repente se escucha muy baja mi voz. Ahí ya está mejor. Sí, ya mejor, gracias. Ok. Es que le bajé el micrófono porque estaban gritando mis vecinos. Por eso. Por cierto. Sale. Entonces el oxígeno alimentado va a ser igual al oxígeno teórico menos el oxígeno del combustible. Y esto, pues obviamente, nunca lo habíamos hecho, porque hasta el momento no habíamos hecho un ejemplo con oxígeno en el combustible. Si no tenemos oxígeno en el combustible, pues lo que alimento es igual al teórico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta el momento no lo había calculado así. Bueno, pues voy a calcular el oxígeno alimentado. Entonces, el oxígeno alimentado va a ser, ¿qué son? 12.9425, 12.9425, que es el teórico. Mande. Me perdí con el valor del combustible de 0.5175. ¿Cómo obtuvo ese valor? Lo saqué al principio. Así. Ok. Ok, perfecto. ¿Sí? Ya. ¿Sí, vamos bien? Sí, ok, ya. Gracias. Va. Ok. ¿Los demás vamos bien? Acuérdense que si hay alguna pregunta tienen que hacerlo, ¿no? Porque si no, entonces ya valió nuestro esfuerzo de aquí de estar 2 horas pegados aquí. Entonces, bueno, voy a sustituir. .5175. ¿Y cuánto me da el oxígeno alimentado? 12.425. Perdón, ¿12 punto qué? 225. ¿225? 400. ¿Así? Es que no escucho. A ver, uno Sí. nada más. Así está bien. Okay, Sí. va. Entonces son kilomol de, en este caso, oxígeno, ¿no? Kilomol de oxígeno. Y aquí tendríamos que colocar la base de cálculo, ¿no? 200 kilogramos de combustible. Ok. Y este sería el oxígeno alimentado. Ahora, ¿para qué me sirve calcular el oxígeno alimentado? Volvemos a lo mismo. Voy a hacer otra vez mi figura. De hecho, no sé por qué la borré, pero pues ahora ya tengo este dato, ¿no? Bueno, aquí tenemos el horno. Aquí vamos a alimentar el combustible. Digo, prácticamente es para separar las corrientes. Y aquí vamos a alimentar el aire. Ajá. Y sabemos que el aire, pues obviamente contiene tanto a la parte del oxígeno y contiene a la parte del nitrógeno. Ahora, como nosotros ya tenemos que en total deben de dar los 12.9425, es decir, aquí dentro del el oxígeno total, por así decirlo, o el teórico, no el total, es lo mismo. Debe dar 12.9425 para llevar a cabo la combustión de los 200 kilogramos de combustible. Y entonces una parte del combustible lleva oxígeno, entonces este oxígeno son los 0.5175 por cada 200 kilogramos de combustible. Y entonces yo ya calculé la parte del oxígeno presente. El oxígeno presente, o lo que tengo que alimentar, son 12.425. Entonces, como tenemos 12.425, ¿estamos de acuerdo? Que aquí, para poder sacar la cantidad de nitrógeno, lo tengo que hacer en función no al teórico, sino que se tiene que hacer en función ¿a quién? Pues al oxígeno alimentado, ¿de acuerdo? Porque tenemos una relación en el aire siempre cumplimos que hay 3.76 kilomol de nitrógeno por cada kilomol de oxígeno. Entonces, la base de cálculo que nosotros tenemos que ocupar tiene que ser el oxígeno alimentado. ¿Estamos de acuerdo de por qué tiene que ser con este oxígeno alimentado y no tiene que ser con el teórico? Oye, es que siempre utilizamos el teórico. Sí, porque en el combustible no había, en este caso, oxígeno. Pero como aquí hay combustible en oxígeno en el combustible, entonces así se tiene que sacar la cantidad de aire. ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Seguros? Sí, profe. Porque aquí es donde todos truenan, ¿eh? Y les voy a poner oxígeno en el combustible. ¿Profe? Mande. Entonces, si en el combustible no hubiera oxígeno, ocupáramos la teórica. Sí, claro, porque... Y no es por mecanizarse, ¿no? Sino es por la lógica. Si aquí no hay nada, entonces yo necesito los 12.9425. ¿Cómo lo suministro al sistema?
¿cuál sería la única forma de suministrar ese oxígeno al sistema? ¿Por medio de quién? Pregunta. Del aire. Del aire. Pues sí, ¿no? Y el aire no entra solo, bueno, el oxígeno no entra solo. Entonces, pues, hago el cálculo acá. Entonces, nada más es como usar la lógica. Insisto, lo que yo quiero que ustedes aprendan no es que se mecanicen con formulitas porque hay muchas formulitas, ¿no? Profe, una pregunta. Mande. Pero, por ejemplo, si el si el combustible trae oxígeno y yo de todas maneras, o sea, en la vida real alimento el teórico, ¿en qué afecta? Pues en la parte de que vas a tener una mayor parte del exceso, ¿no? Es que, por ejemplo, esto lo hacemos para 200 kilogramos, ¿no? Pero si tú tienes ya una tonelada o se tiene que... Esto, por ejemplo, acuérdate que... Ahorita lo voy a calcular, pero esto es para calcular, por ejemplo, el ventilador. Ajá. Entonces, si tú tienes una mayor cantidad de aire, tú vas a tener un fallo ahí en la parte, digamos, como de dimensionar el ventilador. Es para eso. Entonces, okay. O sea, prácticamente es por eso. No es nada, porque si lo vemos así, pues es 12.4225 mol por cada 200 kilogramos de combustible. Sí, pero digamos que son 200 kilogramos. Y si son más, ¿no? Entonces, esto ya empieza a crecer. Si son 2 toneladas de combustible, entonces aquí ya no son 12, sino son 124 kilomol. Y en volumen, eso cambia bastante. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, profe. Manden. Y digo, o sea, hablando ya en ese ejemplo en la vida real, pero estamos de acuerdo en que todas de esas tienen que llevar exceso, ¿no? De oxígeno. Entonces, igual tendríamos que calcularlo exacto el exceso, o si no nos dan dato de exceso, aproximadamente cuánto porcentaje es. Eso depende de la construcción del horno y depende del combustible. Eso ya es más que nada como empírico. Entonces, digamos que hay unos que suenan de 80%, 150%, pero volvemos a lo mismo, depende de qué combustible estamos utilizando. ¿Se acuerdan de la primera clase en donde yo les había dicho? Si tenemos, por ejemplo, un combustible sólido, ¿cuál es una de las desventajas de tener un combustible sólido? Tu geometría. Los residuos. Y aparte, respecto al aire... El área de... Al área de contacto, ¿no? Y como el área de contacto, bueno, ¿eso qué implica? Que necesita más oxígeno para que se lleve más rápido la combustión. Y necesito más aire, ¿no? Uh-huh. Entonces es justamente por eso. No hay como... O sea, una vez que tú ya tengas operando tu horno, o sea, ahí vienen las condiciones teóricas. Pero ya que lo vas a operar, vas a ver cuál es la combinación. Mira, este más este... Y vas a ver y vas a obtener más o menos tu rendimiento, ¿no? Digo, ya cuando estés, en este caso, operando como tal el horno, la caldera y todo lo demás. Pero prácticamente digo, esto es para dimensionarlo. O sea, prácticamente aquí yo voy a calcular con exceso, ¿no? Aquí pues un 100% de exceso, puede ser un 120, 150, pero al final tú te vas a dar cuenta, ¿no? Que también cuando tú compras o cuando estás instalando un horno y cuando tú lo vas a dimensionar y cuando tú lo vas a adquirir, pues prácticamente van a decir, mira, si vas a quemar tal combustible, te recomendamos esto y esto, este tipo de quemador, y que más o menos estés trabajando en estos rangos. Para eso también ya hay hojas. Pero prácticamente aquí es para, entender cómo dimensionarlo o cómo plantear un proyecto desde cero. Y aquí pues al final del día, como tú dices, quizás no afecte nada porque es muy poquito oxígeno el que tiene. Pero si tú te puedes dejar de gastar cierta cantidad de electricidad, es ahí donde ya entra como la optimización y demás. Entonces, por eso es importante que nosotros... Porque pues sí, si yo alimento los 12.9425 de este lado, quizás no pase nada, ¿no? Porque pues es lo teórico. Pero ya voy a llevar o voy a restar un problema en cuanto a la operación. Ya estoy gastando más oxígeno del que necesito. Y esto en volumen, pues me va a afectar. Porque entonces afecta la parte, no sé cómo esté alimentando... al horno, ¿no? Si en este caso con compresores o con ventiladores, entonces en lugar de utilizar uno voy a utilizar dos, no sé, pero es importante, empezar como desde la parte de cero y ya después cuando uno lo traslade va a decir, bueno, pues estoy alimentando esto y esto y esto, ¿no? Pero tú ya sabes, tú ya eres consciente de que quizás no pase nada o que si algún día te dicen, oye, ¿y si podemos ahorrar en algún lado? ¿En dónde podemos ahorrar? Bueno, pues es que el combustible ya trae oxígeno. O es que el combustible ya trae tal cosa. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, digamos que en la parte real, en la parte operativa, todo es empírico. O sea, tú vas a llegar y va a haber un día que digas, no, pues voy a trabajar con una combinación de el 50% de exceso, con el 80% de exceso. El chiste es encontrar una combustión ya completamente óptima.
Pero pues de algún lado tengo que partir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues ustedes no se preocupen y cuéntenme si algún día ustedes operan este tipo de equipos y a ver si se acuerdan de mí, ¿sale? Entonces, insisto, la verdad es que todo esto es un arte, la verdad, pero, insisto, tenemos que partir de algún lado, ¿no? Porque si no sabemos esta parte de aquí, pues quizás nada más te van a decir, pues sigue el papelito, ¿no? Por ahí alguna vez en la semana o hace 2 semanas alguien me dijo, no, pues es que yo aquí trabajaba, ¿no? Pero, trabajaba alguien más y cuando yo entré a trabajar, todo me lo dejó anotado en una libreta. Y si en esa libreta entonces yo ya no puedo trabajar, pues ¿qué pasó? Entonces, ¿qué onda con eso, no? Sí, entiendo que necesitas capacitación y todo, pero cuando te salga un problema, no vas a sacar la libreta, ¿no? Me van a hablar a mí, ¿no? No. Si pueden, ¿no? No les cobro tan caro. Nada, les ayuda, no se preocupen. Bueno, mejor aprovechen la capacitación de una vez. Sale pues, entonces voy a calcular la cantidad de aire, ¿sale? Entonces voy a poner aquí lo siguiente. Voy a calcular primero el nitrógeno, ¿va? Entonces me queda de este lado. A ver, nitrógeno. Entonces voy a poner nitrógeno. Cantidad de nitrógeno. Entonces, mándame. Entonces no va a cambiar la cantidad de nitrógeno que alimentemos, sino la proporción de las entradas. Por ejemplo, la que ya tiene de combustible y la que vamos a alimentar en el aire. ¿Otra vez dijiste oxígeno o nitrógeno? De nitrógeno, ¿no? Nitrógeno, ajá. Ajá, no, la cantidad de nitrógeno, pues aquí, por ejemplo, esta ya la aporté el combustible. Pero como es inerte, pues no me afecta en nada, por así decirlo. Y yo le voy a añadir todavía, pues en este caso, la que viene con el aire. ¿Por qué se la tengo que añadir? Por una sencilla razón. Porque no puedo separar, bueno, sí se puede separar el oxígeno del nitrógeno, pero pues para una combustión no vas a gastar para poder hacer, en este caso, esa separación. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú de quien te tienes que preocupar es del oxígeno alimentado. Ajá. Y tú cuando tienes el oxígeno alimentado, pues obviamente tienes que meterlo con nitrógeno. Ajá. Entonces, como tú ya tienes cierta cantidad de nitrógeno, aquí no es como el oxígeno. Este nitrógeno te lo da el combustible y este nitrógeno que voy a calcular te lo da ¿quién? El aire. Ajá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces voy a poner acá nitrógeno. Entonces aquí el nitrógeno voy a poner cantidad de nitrógeno y voy a colocar vamos a poner alimentado. ¿Sale? Ok, entonces para seguir con la misma onda. Entonces tenemos la cantidad de nitrógeno alimentado y claramente lo voy a calcular con el oxígeno alimentado. Entonces aquí tenemos una relación. ¿Cuál es la relación de oxígeno-nitrógeno? Son 3.762, ¿estamos de acuerdo? Son kilomol de nitrógeno por cada kilomol de oxígeno. ¿Cierto o falso? ¿Sí, no? Sí. Va. Entonces, por acá nos vamos a oxígeno alimentado. Son 12.425. Necesito 12.425. ¿Sale? Entonces, si quieren poner el 12.425 está bien. Y si lo quieren multiplicar, pues no pasa nada. Entonces, aquí me va a quedar que el nitrógeno que tengo que alimentar, ¿cuánto va a ser? $36.7428. 36.7428. Es 46. 46, ok. Sí. 7428 kilomol de nitrógeno y por cada 200 kilogramos de combustible. Ok, ahora, antes de seguir, quiero hacer una pequeña aclaración. Recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí, esto es teórico. Entonces, esto es alimentado teórico. Esto es alimentado teórico. Ajá. Es alimentado teórico. Todo esto es teórico. Ajá. Para que no lo vayan a colocar como, mira, es el que realmente tenemos que alimentar. No, porque todavía no metemos exceso. ¿Va? Ok, ahora, vámonos con la última parte. El aire. Esta cantidad, pues voy a poner aire, en este caso alimentado, teórico, pero es alimentado al final del día. El aire alimentado, pues claramente va a ser el oxígeno alimentado y luego, de este lado, va a ser la cantidad de nitrógeno alimentado. ¿Hecho? Entonces, la cantidad de aire que yo voy a meter al sistema va a ser 12.425 más
46.7428. Y esto me da, ¿cuánto? 59.1678. ¿Así está bien? 1678. Sí. Ok, y esto serían kilomol de aire y 200 kilogramos de combustible. Va, voy a volver a repasar todo esto. Nosotros queremos encontrar la ecuación, otra vez la ecuación teórica y luego la práctica, ¿va? Entonces, primero voy a calcular toda esta parte, calculo la cantidad de moles, bueno, la relación molar, la relación másica por cada 200 kilogramos, ¿no? Y luego afecto las tres ecuaciones, una en carbono, otra de hidrógeno, otra de azufre, porque ahora tengo azufre. Y coloco toda esta parte. Sumo la cantidad del oxígeno para obtener una cantidad, pues digamos, meramente teórica, que son los 12.9425. Este es el oxígeno teórico. Pero ahora, como nosotros tenemos alimentado en el combustible una cantidad de oxígeno, entonces sale un nuevo término que es el oxígeno alimentado. Este oxígeno alimentado equivale a 12.425 kilomol de oxígeno y por lo tanto el oxígeno, hay que pensar, el oxígeno no entra solo, el oxígeno no entra en un tanque, el oxígeno entra pues de la parte atmosférica y entra con el aire. Entonces entra aire y una parte se entiende que es oxígeno y otra nitrógeno. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener la cantidad de aire que tengo que alimentar. Es esta cantidad de aire. Son 59.1678 kilomol de aire por cada 200 kilogramos de combustible. ¿Sale? Ahora, esto lo voy a añadir una vez más a la parte de mi ecuación teórica. Ahora sí, me va a quedar mi ecuación teórica. Va. Ya tenemos esta parte donde eran 10.9 de carbono, 4.01 de hidrógeno, 0.0375 de azufre, 12.9425 de oxígeno. Y aquí, este no se mueve. El oxígeno sigue siendo 12.94 de oxígeno porque esta es la cantidad teórica que nosotros tenemos que colocar. Más no es la que tenemos que alimentar en mi corriente de aire. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Ok, ahora, Sí, profe. el cálculo del nitrógeno teórico no se puede hacer en función de esos 12.94, porque si no estaría alimentando un poco en exceso. Esta cantidad de nitrógeno que yo tengo que alimentar acá, la voy a colocar de este lado, más. Y aquí la voy a generar. A ver, nosotros tenemos de nitrógeno 46.7428 y esto se lo voy a añadir justamente aquí. Lo voy a colocar de otro color. Vamos a poner de color, en este caso verde, ¿sale? Para que veamos la diferencia. Entonces, este de aquí, este nitrógeno que está en verde, es el nitrógeno que añadimos con el aire. Y este nitrógeno que está en amarillo es el nitrógeno que añadimos en el combustible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Entonces, pues ya voy a dejar un solo nitrógeno, lo voy a poner en la parte de abajo, para ahora sí colocar mi ecuación teórica. ¿Cuánto es 46.7428 más 0.0771? 46.8199. 89.99. Vamos a ponerle 82 ya para no poner tantos decimales. Va. Entonces aquí nosotros ya tendríamos pues mi ecuación. Todavía me falta un poquito, ¿eh? Ahí. ¿Qué más chico? Bueno, ahorita lo trato de poner más grande. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos la cantidad del carbono, que son 10.9, los 4.01 del hidrógeno, los 0.0375, los 12.9425, que este es del oxígeno. Luego, esta cantidad de nitrógeno. Ah, sí, por eso no me podía agregar algo más grande. Perdón. 18. Más o menos. Ok. Entonces, de este lado, pues me falta añadir nada más. Del agua salen 5.2877 y de nitrógeno van a salir, pues obviamente los mismos, los 46.82. ¿Hecho? Entonces, ahora sí, esta sería mi ecuación teórica sin exceso.
Ajá. ¿Se entiende esta parte de cómo lo hice aquí? ¿Se entiende de dónde salió? Entonces lo voy a poner aquí en pantalla completa y vamos a poner un pequeño resumen. Este viene del combustible, este viene del combustible, este viene del combustible. Todo esto viene del combustible, ¿no? Esto es lo teórico, es lo que necesito. Sin embargo, una parte viene del combustible, ¿de acuerdo? Que serían los .5175. Lo que no viene del combustible son 12. No me acuerdo cuánto es. Bueno, 12, pues lo cambio, ¿no? 12.425. 12.425. Esos 12.425 me sirven para calcular la relación que tiene con el nitrógeno, que sería esta de 46.74, que es lo que me hace falta. Y como este de acá, que es el nitrógeno, viene del combustible, pues la suma de estos dos me van a dar el nitrógeno que va a entrar y que por lo tanto también va a salir. Ajá. Aquí el combustible tiene agua, tiene humedad, y aquí también, ¿no? Acá también tiene humedad. Entonces, ojo con este detalle. Nosotros estamos sacando, pues obviamente más agua, pues porque en la combustión se produce agua. Y esta cantidad de agua sale de acá, ¿va? ¿Alguna pregunta con esta ecuación? Entonces, esta ecuación es mi ecuación teórica con mi base de cálculo que son 200 kilogramos de combustible. ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguros? ¿Se entendió lo del oxígeno contenido en el combustible? ¿Se entendió cómo calculé esta cantidad de nitrógeno y esta cantidad de aire? Entonces la cantidad de aire que tengo que alimentar son 5.1678. Bueno, ahora vámonos con la ecuación práctica. ¿Qué diferencia tendrá la ecuación práctica de la ecuación teórica? ¿Qué es lo que nosotros aumentamos? El exceso. El exceso. El exceso, nada más es el exceso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para poder calcular la parte del exceso, nosotros tenemos que entender bien de dónde va a salir, ¿de acuerdo? O de dónde vamos a multiplicar justamente ese aire en exceso. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí, diciendo que el aire alimentado tiene que ser 59.1678. Y este técnicamente tiene que ser el aire teórico, ¿no? Prácticamente, pues es el aire alimentado, pues es el aire teórico. Para poder calcular la cantidad de aire, en este caso práctico, pues tengo que agarrar el aire alimentado y multiplicarlo por el factor de exceso, ¿no? Y prácticamente ahí tendría ese valor. Entonces, nosotros también tendríamos que hacer lo mismo para la cuestión del oxígeno. Ajá. O ¿cómo sacaríamos esto en función de esta parte? Porque aquí es justamente como lo que uno podría pensar. Bueno, teóricamente, necesito esta cantidad de oxígeno, ¿no? 12.9425 para que se consuma todo esto. Ajá. Esa es la cantidad de oxígeno que nosotros tenemos que utilizar para que se consuma todo esto. Pero para calcular el exceso, en función de qué lo voy a hacer o en función de qué lo tengo que hacer. Bueno, entonces vamos a calcular la parte de la masa de aire práctico. Entonces, déjenme, a ver, colocarlo acá. Vamos a poner acá. Nitrógeno. Ok, entonces lo colocamos. Vamos a calcular ahora el oxígeno en exceso. Exceso. Ok. Entonces, para calcular la cantidad de aire que nosotros vamos a tener en exceso, pues tenemos que entender primero, bueno, ¿cómo calculamos el exceso? ¿O en función de qué calculamos el exceso? Nosotros calculamos siempre el exceso, ¿no? En función, por ejemplo, de lo teórico que tenemos por acá. Sin embargo, nosotros, o al menos me está diciendo acá de este lado, que estamos utilizando un exceso de aire del 100%. Ajá. Es decir, yo estoy utilizando más aire del que nosotros estamos, por ejemplo, colocando acá. Ok, entonces este es la cantidad de aire teórica que nosotros tenemos que colocar de este lado. Entonces, para poder calcular el exceso del aire, tenemos que hacerlo en función, pues obviamente, de lo que se hace la parte teórica, ¿no? De preferencia en función de esta parte.
Bueno, pues lo que voy a agarrar es la cantidad del aire alimentado y lo voy a multiplicar pues por el factor del exceso, ¿sale? O la cantidad del oxígeno, en este caso alimentado, y lo voy a multiplicar por la cuestión del exceso. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente, ¿no? Voy a empezar, si quieren, con la parte del aire. N de aire, y vamos a ponerle práctico, o sea, es el que está en exceso. Práctico va a ser igual, y déjenme lo pongo aquí en medio, a la cantidad de aire, pues en este caso alimentado, que es pues, el teórico prácticamente, y aquí lo vamos a multiplicar pues, por el factor de exceso. El exceso tiene que ser de 1 más 1, es decir, de 2, porque tengo el 100%. ¿Estamos de acuerdo de que aquí sería multiplicarlo por 2? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces aquí pues vamos a agarrar y me va a tocar lo siguiente, ¿no? La cantidad de aire práctico va a ser igual al aire alimentado, que son los 59.1678. 59.1678, y esto multiplicado por 2. ¿Cuánto me da este valor? 118.3356. Y en este caso son kilomol de aire y 200 kilogramos de combustible. ¿Sale? Ahora, esto mismo lo voy a calcular para el oxígeno práctico. Entonces, oxígeno práctico lo voy a hacer en función del por 2, ¿no? Oxígeno práctico, ahora no lo voy a hacer por composiciones. Sería el aire alimentado, bueno, el oxígeno alimentado. Oxígeno alimentado. Y en este caso pues por 2, ¿no? Por el exceso. Y esto de acá serían oxígeno alimentado 12.425. Los 12.425. Y esto de acá multiplicado por 2. ¿Será? Bueno, ahorita vemos. 28.85. ¿Cuánto? 28.85. 28. 24.85. Ajá. 24.85. Ay, sí, perdón, le puse 14. Kilomol sobre 200 kilogramos de combustible. Entonces son kilomol de oxígeno. Ok. Y ahora vamos a calcular el nitrógeno práctico. Entonces, nitrógeno práctico va a ser igual a, ¿son qué? 24.85 y esto por 3.762. Profe, Manda. ahí no podría hacerse por diferencia del aire práctico menos el oxígeno alimentado. Bueno, sí, menos el oxígeno práctico. Sí se puede. A ver, vamos a hacerlo así. 33.56 menos 24.85. ¿Y esto cuánto sería? 93.4856. ¿Cuánto? Perdón, otra vez que no puse atención. 48.56. Ok, gracias. Kilomol de nitrógeno y 200 kilogramos de combustible. Ay, ¿por qué quedó chiquito? Ah, ya vi por qué. Bueno. 24.85. Ah, caray, bueno, ya lo borré. Bueno, nitrógeno por kilogramo de combustible. Sale. Ok, ahora, vamos a hacer un pequeño análisis. Pongan mucha atención, ¿no? Pongan mucha, pero mucha atención.
Fíjense cómo estoy calculando el aire práctico, cómo estoy calculando el nitrógeno práctico. Es el error más común. No voy a tomar este valor del 12.9425 y vayan a multiplicarlo por 1.3. ¿Sí? No lo hagan. Porque ese 12.9425 es el oxígeno teórico dentro de, pues obviamente, la reacción. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos hablando de que estamos trabajando con un 30% o un 100%, o un 50%, un 150%, un 200%, estamos hablando del aire que alimentamos. Ajá. Entonces, el aire que alimentamos, volvemos a lo mismo, el aire que alimentamos es este que nosotros tenemos aquí. ¿Dónde está? Este, que es el teórico menos el que tiene el combustible. Entonces, hablando de las condiciones de lo que yo tengo que alimentar, tenemos que complementar este de acá, que es el 12.4225. Entonces, ese lo vamos a multiplicar por la cuestión del exceso. Ajá. Y vamos a obtener tanto el aire práctico, como el nitrógeno práctico, como el oxígeno práctico. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente en mi ecuación práctica, que es justamente lo que cambia acá de este lado. Ok, pongan mucha atención. Entonces, voy a borrar este de acá. 12.9425. Okay, voy a borrar este de acá y voy a meter lo siguiente. Ok, el 10.9 del carbono está bien, el 4.01 del hidrógeno está bien, el 0.0375 del azufre está bien, pero lo que no está bien es la cantidad del oxígeno y en este caso la cantidad de nitrógeno, ¿va? Ok, entonces nitrógeno que aporta el combustible es 0.0771. Aquí voy a colocar una vez más la cantidad de nitrógeno que aporta mi combustible. En este caso es este, ¿no? Nitrógeno, no es cierto, ya me cambié de diapositiva, es esta. Son 93.4856. Esto es lo que yo voy a aportar con el aire en exceso. Entonces aquí lo voy a colocar, ¿de acuerdo? 93.4856. Esto es con el aire en exceso. Ahora, al oxígeno lo voy a partir en dos. Ajá. Voy a colocar, y yo creo que lo voy a poner abajo para que se alcance a ver. Control C. Este oxígeno lo voy a partir en dos. Ese 12.9425, pues claramente ahora no es el 12.9425, sino que es el 0.5175, que es el que aporta el combustible, y eso lo voy a poner en amarillo, y lo que nosotros tenemos en exceso, porque estamos alimentando el parte del oxígeno en exceso. Y este oxígeno en exceso pues es de 24.85. Entonces lo coloco acá y voy a poner 24.85, y estos 24.85 son pues obviamente los que tenemos en la parte del aire. Entonces, ¿cuánto sería el oxígeno que estaríamos colocando aquí como el oxígeno práctico? Pues la suma de los dos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto sería? 25.67. ¿25 punto qué? 26.75. 26.75. Ok, entonces esta es la cantidad de oxígeno práctico, este que tenemos por acá, alimentando aire en un exceso del 100%. Bueno, ya nos vamos a simplificar. Simplificamos entonces la parte del nitrógeno. ¿Cuánto me da el nitrógeno? 93.4856 más 0.0771. 93.5627. ¿5627 o 5327? No, 5627. Sí, está bien. Va. Entonces ya nada más coloco esto de acá. Y ahora voy a colocar dos cosas. El nitrógeno, ajá, que serían de este lado, 93.5627. Sale la misma cantidad de nitrógeno. Y ahora tengo que colocar el oxígeno, ajá. ¿Qué es lo que queda de oxígeno? Bien, para el oxígeno, una vez más, pongan mucha atención. El oxígeno que nosotros vamos a colocar de este lado, pues tiene que ser la resta del oxígeno práctico y el oxígeno teórico, ¿sale? Lo voy a poner aquí abajito. El oxígeno práctico es este de acá, 25.2675. Esto sería el práctico. Y el teórico
son los que nosotros calculamos por acá, que es 12.9425 de oxígeno. Entonces, este valor es el que colocamos de este lado. ¿Estamos de acuerdo por qué es este valor el que nosotros vamos a colocar? Nosotros estamos alimentando esta cantidad de oxígeno. 25.2675 kilomol hora, kilomol, por cada 200 kilogramos. Y lo que realmente vamos a consumir es este valor, que son los 12.9425. Entonces, de este lado, nosotros tenemos que colocar lo que no reacciona. ¿Cuánto es lo que no reacciona? 12.8425. 12.8425. Preguntas. ¿Se entiende de dónde salieron estos valores que acabo de colocar? Preguntas. Profe, Mande. ¿de dónde, cuál fue el valor que dividió entre 2 para hacer la suma y dar 25.2675? El valor que dividí entre 2, que multiplica, ¿no? Ah, perdón, sí. El oxígeno alimentado. El oxígeno alimentado, que es la resta de el que tenemos teóricamente, menos el combustible. Bueno, menos el oxígeno que tiene el combustible. Ese es el que yo estoy sacando para, digamos, sacar lo práctico. Ok, gracias. Sí, ok. Preguntas para esta ecuación. Entonces, esta es mi ecuación práctica. ¿Sale? Entonces el 25 es el total, así, con todo y exceso, y se le resta, ¿qué se le restó? ¿El alimentado? No. Se le resta el que necesito teóricamente. ¿Cuál es el que necesito teóricamente? ¿No? El de mi ecuación teórica. Ok. Entonces a estos 25 le resto los 12.94, que justamente pues son los de los que se van a consumir teóricamente. Acuérdense que todo esto es para consumir un combustible. Para poder hacer esta combustión para estos tres, necesito esta cantidad. Ajá. Pero yo estoy trabajando con, pues claramente no condiciones teóricas, ¿no? Entonces, bueno, si es teórico, pues aquí, se consume todo y no tengo de este lado oxígeno, ¿va? Pero cuando trabajo con un exceso de aire del 30% o del oxígeno del 30%, yo alimento este oxígeno práctico, ajá. Creo que es el 100%, perdón, el oxígeno, el exceso. Entonces, este es el práctico. Entonces aquí voy a tener que esta es mi ecuación práctica, ajá, y lo único que estamos cambiando pues, es la alimentación del oxígeno y del nitrógeno. Pero bueno, esta es prácticamente culpa del oxígeno. Ahora, yo estoy alimentando 25.2675, pero no porque yo los necesite, sino porque estoy trabajando con un exceso. Para determinar la cantidad de oxígeno que sale de este lado, le tengo que restar lo que teóricamente necesito. No, lo alimentado no. Lo que teóricamente necesito, que sería ese 12.94, y por lo tanto me dicen que me da este valor, el 12.84. ¿Sí? Sí, profe. Ya la entendí. Ok. Es importante que pongan esa nota. O sea, al final del día, siempre para la ecuación práctica, vamos a poner lo práctico menos lo que es teórico. Aquí sale lo alimentado. Pero lo alimentado, o sea, por ejemplo aquí, lo que nosotros estamos calculando para lo alimentado prácticamente me sirve para dos cosas. Para determinar la cantidad de aire que tengo que alimentar teóricamente y para el aire práctico. Solamente para estas dos situaciones. 12.8425. 94. Y la resta está diferente. Va, hecho. Pero de ahí en fuera está bien, ¿no? Profesor. Va. Hecho, muchas gracias. Por eso les digo, no les paso directamente todas las diapositivas porque a veces se nos atora algún error como este y, por ejemplo, aquí puedo mejorarlas, ¿no? Ok, aparte, por ejemplo, si les paso esto, nada más ustedes van a poder saber de dónde salió este valor. Va, pero no importa. Ya con la parte del video, pues como que va quedando. Pero igual, les digo, voy a tratar de modificar las diapositivas para que quede, pues, un apunte, ¿no? Al final del día y no haya como algún problema de esta índole.
Ok, ahora vamos a lo último que es la masa. Quiero calcular la masa de oxígeno teórico. Por favor. Gracias. La parte de la masa de oxígeno práctico, de aire práctico, que es justamente lo que nosotros requerimos al final. Y bueno, hasta aquí, no sé si tienen alguna duda o pregunta, algo que quieran comentar. Bien, yo calculé el aire práctico, pero en este caso en cantidad de sustancia. Escuché a alguien que puso algo. Y si nos dieran porcentaje mol en lugar de porcentaje peso, pues hay que transformarlo a porcentaje masa, ¿no? Con la fórmula de cambiar, ¿no? Fracción mol a fracción masa, o fracción masa a fracción mol. ¿Va? Digo, para trabajar en este caso, tú puedes trabajar en las unidades que tú quieras, o sea, prácticamente, ¿no? Pero yo aconsejo que se haga de esta manera. Si te dan porcentaje mol, pues tienes de opción cambiar esta base de cálculo a, no sé, a kilomol de combustible. Pero pues prácticamente creo que es más sencillo trabajarlo en masa. Pero pues entonces lo tienes que transformar prácticamente. Es lo único. Por eso les mencionaba en la clase anterior, no me acuerdo si hace 2 clases, cómo transformar de fracción masa a fracción mol. ¿Va? Entonces, nada más eso sí tienes que tomar en cuenta todo esto. Aunque normalmente siempre se tiene que trabajar en masa por las cenizas, porque las cenizas no tienen un peso molecular establecido. ¿Va? Normalmente. Eso me obliga a trabajar en porcentaje masa. Y si me dan en porcentaje mol, entonces me obligaría a trabajar en porcentaje mol, pero entonces la base de cálculo sería no aquí 200 kilogramos de combustible, ¿no? Sino por 200 kilomol de combustible o algo por el estilo. Pero normalmente siempre te dan el análisis gravimétrico. Bueno, vamos con la parte del aire práctico. Para la parte del aire práctico lo quiero convertir pues nada más en masa de aire práctico, que es justamente lo que a mí me sirve la mayor parte del tiempo. Para la parte del aire práctico, ya casi vamos a terminar, ¿no? Nada más tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Masa de aire práctico va a ser igual a la cantidad de aire práctico, y esto lo tenemos que multiplicar por el peso molecular del aire, ¿sale? Y solamente por el peso molecular del aire. ¿Por qué? Claramente tiene que ser por el peso molecular del aire, porque en la parte de abajo ya tengo los 200 kilogramos de combustible, ¿va? Ahora, pongan atención en lo que me va a dar. Recuerden, no sé si me preguntaron ustedes o me preguntaron sus compañeros, pero me dijeron, ¿las unidades del aire práctico siempre es por cada kilomol o por cada kilogramo? Sí, así es. Entonces, para calcular la masa de aire práctico, voy a hacer la división completa. ¿Hecho? Entonces voy a poner aquí de este lado. Son 118.3356 kilomol de aire entre 200 kilogramos de combustible, y el peso molecular del aire pues son 28.84 kilogramos sobre kilomol. Entonces voy a multiplicar el 118.3356 por el 28.84 y lo voy a dividir entre 200. Porque la masa de aire práctico, insisto, yo quiero que me dé ya respecto a un kilogramo, o sea, que me dé kilogramo. Aquí, por ejemplo, no puedo dejar que me dé kilomol, porque no tengo el peso molecular del combustible y no se puede sacar porque pues, prácticamente tenemos cenizas. Pero aquí, cuando es masa de aire práctico, claro que lo podemos obtener. ¿Cuánto me da la relación completa? $17.0639. ¿17.06 qué? 39. 39, y estos son kilogramos de aire. Y aquí sería por 1 kilogramo de combustible. Esto es justamente la relación de aire práctico que me están pidiendo la mayor parte del tiempo. Kilogramo. Y aquí ya lo puedo tener porque pues prácticamente ya tengo la base de cálculo. ¿Hecho? Así se reporta la parte de masa de aire práctico. Aquí, por ejemplo, no puedo dividirlo entre 200. Bueno, sí podría dividirlo entre 200. Pero es mejor que yo vaya conservando 200 kilogramos de combustible. Porque la cantidad de sustancia de aire práctico tiene que ser kilomol. Entonces, como no tengo el peso molecular del combustible y como no se puede determinar porque tiene cenizas, entonces, pues prácticamente lo tendría que ser así. O podría sacar un aproximado, pero bueno, no es tan correcto. ¿Va? Sería prácticamente con estos nada más. ¿Alguna pregunta respecto a la masa del aire práctico? ¿Se entiende de dónde salió? Sí, profesor, ¿para qué dijo que la teníamos que sacar?
El aire práctico prácticamente lo vamos a utilizar después. Ahorita todavía no. Lo vamos a utilizar después para cálculos, por ejemplo, en el horno y demás. Sí se necesita. Para pérdidas. Pero le estoy enseñando nada más ahorita, pues prácticamente para ver cuánto tengo que alimentar de aire por cada kilogramo de combustible, ¿no? Eso es prácticamente. Profe, y había dicho que esas mismas unidades de kilogramo sobre kilogramo se utilizaba para la masa de gases de combustión, ¿verdad? En este caso, sí, para la MG, para los gases de combustión también. Ahorita no me va a dar tiempo, se los voy a dejar tarea, pero sí, efectivamente, ya que nosotros tenemos, por ejemplo, lo voy a plantear rápido, nada más déjenme terminar con la parte del oxígeno práctico. Entonces, otra cosa que me piden normalmente es el oxígeno práctico, pero masa otra vez. Entonces voy a agarrar aquí el oxígeno. Entonces, masa de oxígeno práctico va a ser la cantidad de la relación del oxígeno de este lado. Oxígeno. Y claramente esto multiplicado por el peso molecular del oxígeno, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya no divido, ¿no? Porque si se acuerdan, yo luego dividía también entre el peso molecular del combustible. Pero eso era porque mi base de cálculo yo lo había tomado para una libra mol o para tantas kilomol, ¿no? Prácticamente. Lo estoy buscando. Entonces, normalmente esta era mi base de cálculo. Pero ahora yo estoy utilizando una base de cálculo para kilogramo. Bueno, trato de variar todo esto para que vean que no solamente hay un camino, sino que se puede resolver de diferentes maneras. Bueno, entonces voy a colocar el oxígeno práctico. Entonces, oxígeno práctico va a ser 24.85. De hecho, voy a poner todo esto completo. 24.85. Esto entre 200. Y luego vamos a multiplicar pues por 32. ¿Sale? ¿Cuánto me da la masa de oxígeno práctico? $3.976. ¿Perdón? 3.976. 3.976. Sí. Ok. Y las unidades serían entonces kilogramos de oxígeno. Y de este lado, por cada kilogramo de combustible. ¿Va? Y aquí estaría algo lo que normalmente me piden, ¿no? Me piden masa de oxígeno práctico, me piden masa de aire práctico. Y siempre lo tengo que tratar de reportar por un kilogramo, en este caso, de combustible. Aunque si ustedes lo reportan por 200 kilogramos de combustible, pues da lo mismo. O sea, si tú pones esto así, es lo mismo que si tú pones esto así. Bueno, multiplicado por esto. Es la relación, guarda la relación. Pero normalmente hay que reportarlo por cada kilogramo. ¿Hecho? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Va. Vamos con la última parte. Gases de combustión. Ok, para la parte de gases de combustión. Por ejemplo, yo antes generaba una ecuación en función nada más de 1 kilomol de combustible, ¿no? Pero ahora, pues prácticamente no lo tengo que generar porque pues, ni puedo, ¿no? Y aparte me va a tardar más. Entonces no se preocupen, no importa que no tengamos la ecuación para un solo kilomol de combustible. Entonces ahora yo lo voy a hacer pues en función de esta ecuación. Insisto, no pasa nada. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es nada más en la parte de los gases de combustión, que son estos de este lado, ¿sale? Entonces, para poder determinar el análisis de combustión, o el análisis de esta parte de combustión, ya saben qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que calcular justamente la cantidad de sustancia y luego, pues, la cantidad de sustancia, la masa, multiplicada por sus pesos moleculares y ya luego sacar lo demás, ¿no? Entonces, yo les comentaba de este lado. A ver si lo tengo por aquí, más para copiar y pegar. Aquí tengo esto, ¿no? Ok, entonces por ejemplo, ya para hacerlo súper mega rápido. Ya más me quedan 10 minutos. Ok, entonces voy a tomar los gases de combustión, que son esta parte. Entonces tenemos oxígeno, tenemos CO2, tenemos agua. Ahora tenemos de todo. Hay que agregarle aquí, ¿no? Claramente, que hay de cada cosa. Entonces aquí, por ejemplo, sabemos que este cálculo que era la parte 88, pues es la cantidad de masa, ¿no? Y esta sería la cantidad total, ¿no? La cantidad de masa total.
Pero aquí, pues prácticamente yo ya tengo, ¿no? Por así decirlo, mi base de cálculo como tal. Pero bueno, aquí lo voy a sacar, creo que me falta una diapositiva. Bueno, ya ni modo. Pero bueno, ya saben qué es lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los 10.9 kilomol del CO2. Esto hay que multiplicarlo por 44. Ajá. Esto es para sacar primero la cantidad de mol. Entonces sería 10.944. Aquí me faltó. Me equivoqué de diapositiva, perdón. Entonces, ya saben, primero calculamos N, ¿no? N el CO2. 10.9 por 44 y obtienes la cantidad de sustancia. 10.9 por 44, ¿no? Entonces vas a calcular eso. Entonces voy a plantear, ya no me da tiempo de hacerlo, ustedes lo hacen. Luego, para la cantidad del agua, lo mismo, ¿no? Para la cantidad de agua tiene que ser, a ver, déjenme ver dónde está sea positivo. Porque lo calculé, ¿no? Claramente. Acá está, masa de CO2. Es que lo hicimos con masa en vez de moles, profe. Sí, lo que estoy... Ya lo vi. Ya lo copié y lo pegué para acá. Ahora sí, ¿no? Es esto mismo, nada más que con esta ecuación. Bueno, y de hecho es con estos. Ahí está. Ok, entonces masa de CO2 es los moles de CO2 que son, aquí serían 10.9 por 44. No me digan los resultados, no pasa nada. Luego acá son 5.28, 77 del agua por 18. Luego de este lado para el nitrógeno serían 93.5627 multiplicado por 28. El oxígeno serían 12.9425. Ajá. En este caso por 32. ¿Sale? Y me falta el azufre, ¿no? Entonces, bueno. El punto es la idea, nada más que se lo digan, porque no me da tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a multiplicar, voy a sacar este cálculo. A ver, ayúdenme nada más con el primero, del CO2, para sacar la masa. 10.9 por 44. 479.6, profe. Ok, ahora, la base de cálculo no es un kilomol, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la base de cálculo? 200 kilogramos de combustible. Exactamente, 200 kilogramos de combustible. Entonces, todas las unidades me va a salir así, ¿no? 4.976 kilogramos de CO2 por cada 200 kilogramos de combustible. Este me va a dar lo que me tenga que dar por 200 kilogramos de combustible. Al final, voy a sacar la masa total, ¿no? O la masa, sí, en este caso de los gases. Y aquí, ¿no? Me va a dar un valor. No sé cuánto me va a dar, pero no sé. Supongamos que me dan 8.900. 8.900 kilogramos. Y aquí tiene que ser entre 200 kilogramos de combustible, porque es la base de cálculo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros saquemos el porcentaje, hay que dividir esto que me dio entre el total. Ajá. Esto que me dio entre el total. Esto que me dio entre el total. Y así. Pero aquí nada más para... Esto sí va a ser de tarea. Para poder sacar mg, que es la masa de los gases de combustible, justamente lo que me dijeron por ahí. No estoy viendo quién me habla porque estoy grabando la clase. Pero, por ejemplo... La masa de los gases de combustible, no, como me dijeron, es que son kilogramos de gases de combustión, kilogramos de gases de combustión, y yo sí voy diciendo lo mismo, kilogramos de gases de combustión por cada kilogramo de combustible. Entonces, para sacar mg, nada más se tendría que hacer mt, la cuenta, los 8.900 sobre 200, y esto ya sería mg, no sé, me saldrían 89, como 40 y tantos, ¿no? Algo por el estilo. Pero insisto, cuando ustedes vayan a calcular la masa de agua, la masa de nitrógeno, la masa de dióxido de azufre, la masa de oxígeno, no hay que olvidar que esto es por una base de cálculo, es decir, 200 kilogramos de combustible. Y todos van a tener la misma base de cálculo. Pero cuando nosotros lleguemos a la parte final, para sacar MT, pues igual, voy a hacer la suma y el denominador son 200 kilogramos de combustible. Cuando hagamos el porcentaje gravimétrico, ¿no? O la parte de la composición gravimétrica, vamos a obtener porcentaje para el CO2, porcentaje del agua, porcentaje del nitrógeno, porcentaje del oxígeno. Y ya que quiero sacar mg, nada más hago la cuenta de los 8.900 sobre 200. Digo, un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sale 18.0435, si no me equivoco. mg, no sé, no lo tengo. No lo he hecho. Nada más coloqué por ahí la composición y yo ya le agregué el exceso. Pero no tengo todavía la hoja de cálculo como tal. ¿Va?
Pero háganlo y vamos cuánto sale. ¿Hecho?